Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que ustedes nos vean. Nuevamente estamos aquí, Paola y yo, con nosotras, con otras, en otro capítulo muy especial y con una invitada, por favor, de lujo, Evelyn San Giovanni. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Paola, buenos días, Mario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches a la hora que nos estén viendo. Evelyn, quiero primero que todo agradecer que aceptaras nuestra invitación para venir a este podcast, porque sé que también eres una mujer muy ocupada profesional, con familia, con nietos, y eso, las ocupaciones, pues para sacar este espacio para venir a compartir con nosotros tu conocimiento. Bueno, yo les quiero hablar, Evelyn San Giovanni, ella es una Marriage and Family Therapist, que incluye familias, adolescentes y parejas, y tiene su práctica que se llama Center for Growing and Wellness, Inc., está localizada en la ciudad de Doral, una profesional con más de 25 años ayudando a familias y especialmente a adolescentes. Tuvimos la experiencia por HIPAA, pero yo lo digo porque a ellos no les importa. Estuvo apoyando mucho también a mis hijos en sus momentos cuando tuvieron que vivir muchas cosas con mi situación de salud, así que ha sido una parte muy importante en nuestras vidas, Evelyn. Gracias. Y bueno, quería traer esta tremenda profesional a que nos venga a apoyar en lo que siempre hemos estado hablándoles a todos ustedes acerca como empresarios, la salud mental, el liderazgo. Y bueno, aquí, gracias Evelyn, te doy aquí la oportunidad para que te introduzcas con nuestra audiencia. Bueno, gracias a ustedes, gracias María Eugenia, sabes que estás en mi corazón y tu familia siempre. Y Paola, un placer conocerte. Gracias, qué rico. Bueno, qué decir, ya dijiste mucho. Una cosa importante también es que yo, mi primera maestría, aparte de psicología clínica, fue psicología industrial y manejé recursos humanos muchos años en una empresa muy grande en República Dominicana. En la Cervecería Nacional Dominicana, que es el León Jiménez, la empresa que hace la cerveza Presidente, Heineken y todo eso. De manera que el área empresarial, lo que tiene que ver con eso, la trabajé por unos 10 años y esa parte pues me encanta. Solo que la parte clínica y la parte de familia y trabajar con adolescentes, familias, parejas, también me apasiona. Sí. Oye, bueno, pues mira, nos encanta tenerte acá, primero por tu experiencia, por tu sabiduría y sobre todo porque tú trabajas con familias, tú trabajas con adolescentes, tú trabajas con papás y mamás y realmente ese es nuestro mercado. Nosotros trabajamos con personas que tienen empresas medianas, grandes, pero que siguen siendo familias. María tiene un logo que nos encanta, que es que detrás de cada empresa hay una familia y eso es verdad. Y a uno a veces se le olvida que el empresario tiene su vida personal y nosotros hemos estado hablando sobre desde la creación de la empresa, los recursos, el mercadeo, la cuestión, y estamos llegando a un tema. Les estaba diciendo justamente, no tengo mucho entusiasmo de hablar de ese tema porque yo pienso que es el corazón de por qué uno emprende, pero no se habla. Se volvió como una cosa así como un tabú porque si uno no está hablando de cosas súper serias, entonces como que no eres un empresario serio. Y es la creatividad y la felicidad. Entonces, te pregunto, ¿cómo se ve la creatividad, la felicidad en un empresario? ¿Cómo tú dices, hombre, está teniendo espacio de creatividad o no está teniendo espacio de creatividad en tu práctica? Realmente la creatividad, como te decía antes de empezar, es algo que todos tenemos ese don, solo que lo tenemos en diferentes áreas de nuestra vida. Hay personas que son muy creativas en el arte, otras escribiendo, otras actuando, otras creando empresas, por ejemplo, o sea, teniendo visión de empresa, de crear algo nuevo que no existe. La creatividad es un don que todos tenemos, solamente primero es ver cuál es el don que tú tienes y en el caso de los empresarios, cómo pueden apoyarse en la creatividad. Aparte de que nacemos con áreas creativas, se aprende también. Se aprende pues estudiando, pues poniéndose en contacto como hacen ustedes con diferentes empresarios, cómo lo hicieron, cómo llegaron a donde llegaron. Esa parte es muy importante. La creatividad también es importante decir que no es lo mismo que innovación. Tú puedes ser muy creativo, pero no ser un innovador. Entonces, la creatividad es ese arte que tú tienes de soñar y decir, wow, yo tengo esta habilidad
y sueño con tener esta empresa. Pero la innovación es cómo lo voy a hacer. La innovación es la materialización de la creatividad. La innovación podría ser como, ¿cuál es tu punto diferenciador? Más correcto. Que, claro, ¿qué voy a crear en base a esto que sueño? ¿Cómo lo voy a hacer? Y para eso se buscan los recursos, se establecen, el sueño se materializa concretamente, porque la creatividad es muy abstracta. Sí, hay que hacerle los pasos para desarrollar. Correcto. Exactamente. Y la innovación es, voy a poner esto en práctica. La felicidad, me preguntaba sobre la felicidad. Sí, el líder o el empresario que no vive su empresa como parte de su vida e integra a su familia en ese proyecto, difícilmente puede sentirse feliz. No podemos aislar la familia. Y lo he notado en la práctica, en la terapia, personas que, no, yo no hablo con mi esposa de eso. No, mis hijos ni saben lo que yo hago. Y realmente la colaboración familiar es lo que hace que el líder sienta, cuando llego a mi casa, aunque puedo dejar la empresa atrás, disfruto que mi familia sepa lo que estamos haciendo. Fíjate que ahí entra algo muy importante que se habla que, bueno, si llegas a la casa, de ahí se te quitas tu sombrero de empresario y dejas tu situación de trabajo allá porque llegaste a la casa. O si llegas al trabajo, que es lo que también le dices a tus empleados o a tu staff, es que aquí pues no se traen problemas de la casa porque llegaste a la oficina. Entonces para mí es un arma de doble filo. Me imagino que piensas tú acerca de que de pronto hay ese concepto y a eso aumentale ciertos patrones que tienen algunos empresarios de estar pasando por situaciones específicas en sus empresas, que con el tema yo no hablo de la empresa en la casa, lo que se crea es como una desinformación, lo que tú dices con la familia, y se hace a veces por años, y seguramente te ha pasado a ti en tu práctica, y resulta que, no, este esposo se quebró con su empresa y la esposa no tenía ni idea, que ahora no tienen nada. Típico. Entonces, también es como tener esa conciencia como empresario, que lo que tú acabas de decir, que sí se debe participar, no quiere decir que es que se va a volver la conversación diaria en la casa, ¿no? Claro, claro, hay que hacer un balance. Es un balance, pero definitivamente mantener la familia, o sea, mantener informada a la familia dentro de lo, obviamente sin llevar el trabajo a la casa, pero sí llevar los logros, y también las situaciones que sucedan durante el proceso de estar desarrollando una empresa o de ya tenerla desarrollada. Puede conversarlo con la esposa, puede decirle, mire, estoy preocupado por esto. Muchas veces la esposa, la pareja o el esposo, puede ser al revés, puede tener, porque conoce un punto de vista. Puede tener un punto de vista que pueda tú sabes, hacer un cambio, dar una opinión. Y mira que nosotros tuvimos otra psicóloga que ella trabaja más con niños chiquitos cuando estábamos hablando de las situaciones del dinero y hablamos mucho sobre cómo hablarle a los niños chiquitos sobre el dinero y todo eso. Para mí fue como, tengo que tarea atrasada. Pero, ¿sabes qué pasa? Que los adolescentes son diferentes. Y fíjate que, por ejemplo, digamos, a un niño tú no le puedes contar las situaciones que te están estresando, por ejemplo. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre compartir un poco más, no solamente sobre el dinero y eso, porque, pues, ojalá ya los adolescentes tengan un poco más de idea, pero sí sobre, por ejemplo, la consideración de la responsabilidad y del estrés que conlleva emprender? ¿Tú cuál es tu opinión? O, por ejemplo, tu guía o a qué edad o cómo uno le hace para decirle a los adolescentes como, oiga, coopere que yo estoy trabajando. O estoy cansado. O estoy cansado, por ejemplo. ¿no? Claro, sí. Pero además lo que ella está diciendo, el punto es adolescentes, porque los niños son más manejables, pero los adolescentes están en una época bastante difícil para ellos mismos, y tener esa comprensión que tienes una mamá que es una empresaria y que a veces no está disponible. ¿Cómo es ese manejo? O a qué edad eso, como que tú dices. Sí, mira, sabemos que el proceso de la adolescencia, el cambio que hay a nivel cerebral va muy rápido, pero muy lento a la vez. Va muy rápido en la parte emocional, pero va muy lento en lo que es en la parte frontal, que es la parte ejecutiva, donde ellos pueden entender
acciones, consecuencias. Eso va más lento y los científicos dicen que 25 años es la edad donde se completa. 25 años. 25 Ay, entonces, ¿por qué le estamos mamita, dando le faltan carros? 10, mamita, ¿Y por qué le estamos 10. dando carro a esta gente que no puede con poco? Correcto. No den carros, señores, no den carros. La noticia para Paola es que le faltan 10. A mí me faltan como 3 o 4 añitos y ya. Uy, y súper ya me se libero. gradúa. Ya casi. Bueno, sí, no, tú sabes, es algo que los científicos han identificado. Sí, sí. Pero realmente varía en cada persona, pero a los 25, y ahora están diciendo 35, se completa. Ay, no extiendan eso. Bueno, pero la cosa es... La parte, nunca se me va a olvidar una parte que Evelyn me contó acerca del desarrollo, porque además de que pues eres la doctora psicóloga, es la parte también del cerebro de atrás, que hay una parte que a ellos no se le desarrolla todavía. ¿Correcto? Entonces, cuando tú me explicaste eso, yo cambié un poquito. De verdad que a ellos les falta esa parte del cerebro que está como chueca todavía, no está desarrollada. No está chueca, está inmadura. Sí, está inmadura. Hay que esperar, Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que hablar sobre ellos obviamente tiene que ser a su nivel, tiene que ser a un nivel que ellos puedan entender y hacerlos partícipe en, por ejemplo, las cosas de la casa, o sea, dividir los chores, o sea, que y por ejemplo, las cosas de la empresa. Las cosas de la empresa también, se le pueden dar algunos tasks que ellos puedan hacer, que ellos puedan ayudar, que se puedan sentir parte de la familia. No siempre se puede, porque si estamos hablando de empresas muy grandes, donde el líder obviamente tiene un staff que parte de lograr la felicidad en el trabajo tiene que ver mucho con delegar, con el staff, con delegar, con el trabajo en equipo, con saber que cada miembro de tu empresa tiene familia también y hacerlo sentir. Pienso que algo que me ayudó mucho cuando trabajé en recursos humanos fue enamorar al empleado con tu cultura empresarial. Sí, qué bello. Porque cuando ellos llegan a la casa, esos empleados están enamorando a su familia también. Recuerdo eso porque trabajé en una empresa. Qué lindo eso. Hay que enamorarlos. Oh my God, me encanta. Enamorarlos. Recuerden, debe enamorar a sus empleados para que ellos lleguen a su casa y se enamoren más de su empresa. De esa cultura, de esa cultura. Sí, de la cultura organizacional. Correcto. De ese el sentirse que no solamente soy un empleado, soy parte de esta cultura. Pero entonces, retomando el punto de la pregunta de Paola y volviendo al líder empresarial, que con su creatividad, bueno, fue suficientemente creativo para ser el dueño de su empresa, que creó su negocio y es ese líder. Entonces, vamos a decir que untar ese empleado de ese enamoramiento, lo que tú acabas de decir, para que vibre con la cultura empresarial, pues arranca en el líder. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos, que seguramente lo tienes en tu práctica, donde hay líderes frustrados, que incluso ellos no han hecho un trabajo personal y requieren un poquito más de capacitación, pero como están tan involucrados en la actividad diaria, pues no se dan ni el permiso ni el tiempo, y a veces dirán que ni el dinero, para decir voy a ir a tomar unos cursos de liderazgo, a que me ayude, sino que todo es muy empírico, andando como va. Entonces, en ese caso, ¿qué podríamos recomendar a esos líderes que están como quedados? Perdón, que están como quedados. Fíjate, obviamente como especialista de la salud mental, yo siempre me voy a esa parte y es el trabajo que cada uno debe hacer, aún siendo líder ya, aún siendo empresario. Yo tengo empresarios que vienen a verme porque tienen situaciones personales, o sea, que tienen situaciones de baja autoestima o de situaciones no resueltas, con su pasado, con creencias limitativas, algo que afecta mucho al líder. Tú lo sabes, María Eugenia, son las creencias limitativas. Las programaciones negativas. Las programaciones negativas sobre sí mismo. Entonces eso lo proyecta a sus empleados. Esa parte de no trabajarse. Entonces, como es empresario, yo no voy. Fíjate, yo acabo de terminar una certificación de Brain Coach. Y lo hice y voy a seguir en lo que son las certificaciones de coaching, porque el empresario, y eso fue una niña muy linda que me llevó me invitó a esto de Tony Robbins en New Jersey. Me fui hace 2 años y realmente fue una belleza estar en ese espacio por 5 días. Y realmente la palabra psicólogo para el empresario le da
un poquito de... ¿Cierto? Pero cuando dices, coach. voy a un coach... Tú dices sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La combinación nuestra es trabajar la parte clínica, pero dando coaching. Servicios de coaching. Y se está viendo más también. eso, la parte de los psicólogos en esa línea de enfoque de coaching. Es que yo te digo una cosa, el emprendimiento es una situación, porque ni siquiera es como un evento, es una situación tan rigurosa, porque realmente uno se manda y uno no se imagina. Y yo te digo, yo no me arrepiento, pero en muchos momentos, sobre todo lidiando familia y empresa, hay momentos en el que uno dice como, Dios, yo tomé esta decisión y estaba segura de lo que yo estaba haciendo. Y si uno está, volvemos, enamorado de lo que está haciendo, probablemente uno tiene más recurso para poder salir adelante. Pero mira que yo quería preguntarte con respecto a eso de el autoestima y toda la cuestión. Yo he visto de manera muy empírica, porque claro, yo soy la abogada, ¿no? Entonces a mí me llegan es por otras cosas, pero uno hace observaciones y atacados. Claro. Mira que yo he visto que la gente que se amiga con cosas que generalmente son feas, como son los límites, el crear ciertos horarios estrictos y todo, son más creativos. Uno podría pensar que la gente que es súper estricta con sus horarios es menos chévere, y resulta que no, que la gente que anda así como en una loquera, tú piensas son súper chéveres y resulta que no. Y la gente más estricta con sus horarios tiene más hobbies. Y esas hobbies entonces hace que esa gente, no sé por qué, tenga más ideas. ¿Tú crees que hay una correlación en esta situación de ser estricto con los horarios, de tener unas políticas así como un poquito, que pueden sonar aburridas, digamos, pero realmente, por ejemplo, tener el espacio para un hobby? ¿Tú crees que eso hace que se refleje en la parte de la creatividad empresarial? Porque yo, como te digo, lo que yo puedo ver como abogado es muy poquito, pero tú en tu clínica vas a ver el behind the scenes, ¿no? Claro, sí, por supuesto que la disciplina, el tener disciplina en tu propia vida, crea un balance, ¿entiendes? Cuando tú eres disciplinado y creas una estructura en la empresa, de hecho, ahora hay muchos recursos para eso. La tecnología nos ha ayudado muchísimo, los que trabajan en las marcas, o sea, se ha diversificado tanto la parte de la proyección, pero sí, la proyección es muy buena, pero es tu propia autodisciplina. ¿Entiendes? Ese balance que tú creas en tu vida de establecer con claridad qué es lo que tú quieres hacer en tu propia vida primero, qué quieres disfrutar con tu familia, qué quieres hacer. Ok, entonces te pones metas. Todos los años yo trabajo mucho las metas con mis clientes, con todos mis clientes. Metas como, por ejemplo, decir, yo quiero ir a las vacaciones, yo quiero hacer este curso, ¿sí? O sea, eso es lo que tú dices. Pero también metas de crecimiento personal, me imagino. No, claro, 7, generalmente yo los ayudo a trabajar en 7 áreas específicas. Los 7 pilares. 7, sí. Qué chévere. Las 7 ¿Tú nos puedes decir cuáles son las 7? Bueno, claro. Las 7 sefiros. Sí, exacto. Bueno, obviamente la primera, laboral. O sea, que tengo un empresario delante de mí, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu empresa? O sea, a corto, a mediano, a largo plazo. ¿Cuáles son esas áreas y cuáles son dentro de cada meta? ¿Cuáles son las submetas? ¿Cuáles son las actividades que te van a llevar a esa meta? Y trabajamos en una programación muy claro. Siempre sabiendo que tenemos que tener cierto margen de flexibilidad. Sí. También le hablo mucho sobre el miedo al fracaso. O sea, el fracaso no es más que un pilar para seguir adelante y buscar otras alternativas. Sí, se te va a abrir otra puerta. Sí. Exactamente. Entonces, todo eso se trabaja solamente en este caso, con la meta laboral. Se ven todos esos puntos. Después viene la meta de educación. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos Continue education. Sí. Nuevos procesos. No es solamente a ti, al personal, al staff. Sí. Me acuerdo cuando trabajaba en recursos humanos, yo era la encargada de hacer todo el levantamiento de información. Se llamaba detección de necesidades
de entrenamiento. Oh, wow. De cada empleado, donde cada supervisor tenía que llenar una hoja, cuáles son las falencias, el mismo empleado llenaba, yo necesito prepararme en esto, en esto. A mí me parece que en eso fallan mucho los pequeños negocios y o sea, es que es difícil porque tú sabes, o sea. Es costoso. Pero fíjate que nos vemos muchas veces que en los empresarios, así sea que tengan staff o no, fallan en esa parte del entrenamiento. Sí. Algunas profesiones lo requieren. Vamos a decir que los abogados y los contadores tenemos que hacer continuing education todos los años y debemos ir por licencia. Claro. Pero también lo que es la actualización hoy en día, por ejemplo, de la inteligencia artificial, poder integrar nuevos. Sí. Y entonces a veces quieres preguntarle a tu empleado por un resultado, pero si tú no se lo has enseñado, no lo has mandado a entrenamiento, ¿cómo te va a dar eso? Y empieza a generar, yo he visto que la gente que empieza a quedarse un poquito atrás en su parte educativa, empieza a desarrollar esta situación de sentirse como un impostor. Sí. Como que realmente, como esa sensación de que como que sí, de pronto sí soy, no sé, contador o sí soy analista financiero, pero como no he hecho un curso hace 5 años, yo ni sé lo que está pasando, entonces se sienten menos que... Bueno, entonces lo que decías tú, Evelyn, es que los empresarios en esa parte se tienen que básicamente buscar esos coaching, como se está llamando hoy en día, para que sean ayudados a ser unos mejores líderes. Porque no importa que tengas esa personalidad maravillosa de líder. Carismática. Sí, carismático, pero necesitas ser también para seguir avanzando. Claro. Pero además yo creo que como hemos aprendido mucho cuando nosotros estábamos en esos seminarios hace muchos años, y es que el líder inspira. Y él va a inspirar con su propio ejemplo, ¿cierto? Claro. Y que sea como un punto de inspirar tanto que esos empleados, lo que tú has mencionado hoy, que es muy importante, te sientan esa cultura empresarial que arranca en el líder. Pero yo quería... Déjame, perdón que te interrumpa, pero déjame incluir 2 de las 7. De las 7, ¿verdad? Sí. Entonces ya saben, son 7. Sí, pero vamos a enfocarnos en las más... La más importante es para salud. Sí. ¿Por qué? Porque tú acabas de decir algo muy bonito, María Eugenia, de que el líder debe inspirar. Sí. Bueno, un líder saludable, un líder que se ocupa de, o sea, no solamente su salud física, pero su salud mental, por eso el coaching y todo eso, proyecta eso a sus empleados. Y también, por ejemplo, me acuerdo mi hijo trabajaba en una empresa en Coral Gables de publicidad, él estudió comunicaciones y en esa empresa hay gimnasio para los empleados, hay un spa que pueden... No un spa más bien, pero sí pueden, sofás de relajación para tomarse esos espacios. Y era súper chévere. Qué rico. O sea, un ambiente donde el empleado sentía que su salud... Y eso genera creatividad. Claro. Mira que te voy a decir una cosa. Con educación, yo creo que la salud es otra cosa que también uno tiene que, si se va a saltar al emprendimiento, muchacho, muchacha, tiene que tener pendiente de que tiene que mirar a ver cómo consigue su cuestión de salud. Y mira que ahora estoy notando una cosa, y es que la gente emprende después de cierta edad, o sea, o súper jovencitos y se lanzan como estos influencers y hacen millones de dólares a los 16 y medio, o realmente tú te esperas a ser un poquito mayor y entonces, pero entonces coincide con una etapa en donde te quedas sin seguro médico, en unas etapas en donde tú necesitas, mira, yo te digo, nuestros cambiecillos hormonales, o sea, si uno no se los atiende. Cambiecillo le digo. Es verdad. Nuestros pequeños detalles. Óyeme, yo me estaba sintiendo como rara con el sueño y fui y, hombre, te ayudan, o sea, es un impulsito de cualquier cosa que tú necesitas. Y dormir bien te cambia la vida. Correctísimo. Todo eso está envuelto en lo que es salud, ejercicio. Y la creatividad se te ocurre. Si tú eres una señora cansada, no se te va a ocurrir nada. No. O sea. Hay momentos que hay que ir a echarle la almohadita, como dice, si el cuerpo te está diciendo necesito dormir, ve a darle dormir. Sí, correcto. Pero entonces hablabas del pilar de la salud. ¿Y el siguiente cuál es? Bueno, hablaba y completaba con la parte de ejercicio, lo que tú acabas de decir. La nutrición, la parte de, o sea, todo eso lo trabajamos en cada meta y lo desglosamos así bien puntual. ¿Tú tienes ese programa? Y sus metas. Excelente. Búsquenla. La doctora Evelyn San Giovanni tiene ese programa para empresarios, porque de verdad sí, es muy importante.
Bueno, pero menciónanos los otros pilares. Bueno, los otros pilares, depende de cada persona, pero está también lo que es la familia. O sea, que si no tiene pareja, o sea, ok, vamos a ver, ¿qué quieres lograr en esa parte? Porque también esa es una parte importante. Familia, o sea, ¿qué quieres lograr? También hay una muy linda que trabajamos, que es el carácter. ¿Qué quieres mejorar? Sí. Quiero mejorar, quiero ser porque se mejora, yo aprendí eso, ¿no? Que uno puede mejorar. No es que vas a cambiar, sino mejorar. El líder no nace, el líder se hace. Sí. Pero ¿qué dices? ¿Cómo es el carácter que es ahí? El carácter es lo que la persona quiere mejorar en su vida. Por ejemplo, una persona que es muy rencorosa, una persona, hay que ver de dónde viene esa emoción y trabajar esa parte para que esa meta pueda ser una meta realmente que la persona, Marilena se ríe. Que la pulieron, allá la pulieron. Allá le echaron su pulido. No, es que nos conocemos con Evelyn hace mucho tiempo y de verdad que nos conocimos también en ese mundo de buscar ese crecimiento personal y de verdad que yo lo recomiendo porque para mí mi vida se transformó. Me llegó muy temprano, a los 24 años, súper temprano. Bueno, ella vivía allá, tú vivías en Colombia, pero después viniste. Exacto, cuando estuve acá. Entonces, eso es algo innato y es de cada persona. De verdad, como uno dice, uno no se puede comparar, tiene que ver cuál es ese despertar. Yo creo que cuando llega ese despertar, empiezas a querer entender más allá y es buscar. Yo recomiendo a cualquier persona, joven, empresario, empleado, niños, buscar esos cursos que pueden ayudar al desarrollo personal y a la elevación de la conciencia, porque crecemos de una manera que dejamos de sentirnos mal por muchas cosas y entendemos la raíz. Y cuando entendemos la raíz de por qué actuamos o decimos o nos comportamos de cierta manera y reconocemos que a veces son unas programaciones que necesitamos reprogramarlas de manera positiva, cambia absolutamente nuestra vida. Hoy tenía una conversación específica con mi esposo acerca de la línea del destino y explicaba esa parte, que nuestro destino dentro de nuestra filosofía está determinado incluso antes de nosotros nacer y que solamente nuestra elevación y conciencia hace que eso que ya estaba predeterminado para nosotros vivir, lo podamos mover, pero para mejorar. Correcto. Y cuando yo entendí eso, yo dije, wow, qué importante realmente es buscar y que nuestra vida no se vuelva una vida monótona, porque hablamos mucho de los empresarios, porque nosotras somos empresarias y tenemos clientes en común y hemos visto muchas veces los struggles que tienen los empresarios, además de que tengan que estar pensando en el dinero, en pagar la nómina, en atender el cliente que es un poco demanding, son muchos factores. Pero espérate, soy líder, ahora yo me balanceo, porque todo lo que está pasando a mi alrededor, para ser ese líder inspirador, ¿no? Entonces sí requieren que esos líderes busquen ayuda, y buscar ayuda no es ser menos, buscar ayuda es que voy a hacerlo para mejorar. Y mira que pasa una cosa, que cuando la gente busca el recurso del coach, del psicólogo, ¿no es cierto? En el momento del emprendimiento, generalmente no ahí mismo, sería ideal que la gente lo arrancara acompañado, pero la verdad es que eso casi no pasa. Pero digamos que pronto cuando emprenden, yo pienso que el emprendimiento es una situación tan energéticamente poderosa, que lo que pasa es que se despide una energía que si se encamina y se direcciona bien, construye supremamente, y no solamente al emprendedor como persona, porque fíjate que la situación de emprender revela muchas inseguridades. Nada más el hecho de tener que hacer networking, la gente se enfrenta con un miedo que yo me imagino que tú lo verás, que es el miedo a hablar en público. Correcto. Y óyeme, eso ya, bueno, pero si una persona se da cuenta, por ejemplo, que tengo que ir a enfrentarme al networking, hombre, soy humilde, digo que estoy muerto del susto. ¿Qué hago? Y se agarra de un coach, de un psicólogo, ¿no es cierto? Entrenado, porque esa es la otra cosa, ¿no? Ahora todo el mundo es coach. Entonces, pero se va y mira a una persona que sea certificada, que tenga la educación y se agarra a ellos. ¿Tú sabes qué pasa? Que ese momento
de humildad se vuelve el combustible para empezar a elevarse, y esa persona no solamente va a corregir ese miedo a hablar en público, sino que se va a volver un mejor líder, va a tener una autoestima mejor, eso va a hacer que sus relaciones interpersonales sean mejores. O sea, yo lo que he visto es que si tú en el emprendimiento te agarras de la mano de un coach, subes, pero si no, te hundes. Ahora, ya iba mi segunda pregunta, mi otra pregunta, porque hemos hecho tantas hoy, aprovechando aquí a Evelyn. Vamos a hablar porque en el emprendimiento el líder se siente solo. Sí. Sí, porque ya no eres, vamos a decir que la posición de ser parte de una empresa como empleado, ya eso está todo, a ti te lo dan todo, te entrenan. Y tienes combo. A ti, sí, tú tienes tus compañeros, a ti te pagan tu salario, te dan entrenamiento, los mandan al paseo, los mandan al training, y todo eso te crea una comodidad. Pero la persona que emprende, vamos a decir, hay escenario, el que arranca, como tú dices, desde joven a ser empresario porque lo tenía claro, o el que se lanza al emprendimiento porque lo echaron del trabajo, no era parte clave, o porque se retiró y se cansó. Lo emprendieron. Sí, lo emprendieron. No, y se cansó, lo empujaron y ahí le sale su creatividad. Pero fíjate que yo he observado en mi experiencia como contadora y en mi propia experiencia que hay momentos que el empresario tiene una soledad. Uh-huh. ¿Cómo tú has visto eso en tu práctica? ¿Cómo ese manejo? Y esa soledad podría crear incluso hasta, vamos a empezar a hablar de la salud mental. Sí, depresión y demás. Sí. ¿Sí? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo? Sí. Es cierto lo que estás diciendo. La soledad de sentir que hay situaciones que necesita enfrentar y tomar decisiones. Okay. Y entonces cuando no hay un socio, no hay tú sabes, una persona con quien compartir, claro, la familia, ya lo hablamos, lo importante de hablarlo y de dejarse también influenciar en esa parte, pero esa soledad no siempre es mala. Muchas veces en la soledad puede surgir ese discernimiento de las cosas que necesita hacer, pero siempre hay dos cosas clave. Primero, lo que hablábamos ahorita, educación. Ok, estoy solo, necesito tomar esta decisión. ¿De qué me puedo apoyar? Yo creo que el dejarse acompañar de colegas, okay, de personas que hacen o lo que tú haces o que están en una situación similar, por ejemplo. ¿Sí? Correcto. Okay. Los networking events, es muy importante. Porque ¿quién mejor para darte un feedback que una persona que ha pasado por eso? Claro. Les cuento una cosita personal, no sé si viene al caso, pero es muy importante. Claro, todo viene al caso. No, pero viene al caso para mí porque, porque lo viví. Mi papá, en República Dominicana, él llegó a ser la máxima posición en una empresa, una compañía de seguros muy grande. Le hablo hace 50 años. Él llegó a ser vicepresidente o director de mantenimiento, algo así. Era la posición más alta que él iba a llegar porque era una empresa familiar. Sí. Y a los 57 años mi papá le dice a mi mamá, me voy a independizar. Y mi mamá le dio un ataque. No, bueno, imagínate. Y mi papá lo decidió, lo hizo, renunció, le hicieron una despedida que todos fuimos, eso fue una belleza porque lo amaban. Pero mi papá había creado muchas conexiones. Y hoy en día la empresa de mi papá, de Muñoz Jackson y Asociados, yo soy San Giovanni por mi esposo, pero yo soy muy proud to say Evelyn Muñoz San Giovanni. De Muñoz Jackson y Asociados es una de las empresas de corredores de seguro más importantes en República Dominicana. Y la creó a los 56 años. Imagínate. ¿Por qué? Porque tenía un network. Tenía su network que construyó. Y tenía algo muy importante que siempre nos lo dice a nosotros, sus hijos. Intención. El líder que no tiene intención. ¿Qué intención? ¿Qué quería él hacer diferente de lo que él había hecho y tenía algunas manos atadas por los dueños? Sí. Que hiciera que su empresa, ahí entra la innovación. Correcto. Creatividad. Yo sueño con hacer algo diferente porque mi intención y el bienestar social que yo quiero llevar es esto, pero quiero hacerlo diferente y aquí no puedo. Oh, wow. Mira que ahí estamos atando y llegando a la... wow, eso me encanta. Pero fíjate que ahí fue clave porque anyways él hizo un trabajo
de aprendizaje con esa empresa, hizo sus conexiones, pero su carisma y su intención ya no se alineaba y se sentía más bien era amarrado para lo que él quería, y por eso es válido esos empresarios que empiezan después. Y todavía le agrego más. Él tiene 92 años, mi mamá falleció hace 3. Sí. Y él acaba de escribir su libro que se llama Se hace camino al andar. A los 90 años lo terminó. ¡Qué belleza! Y él dice esto, él dice este dicho, él dice: un joven de 20 años que no tiene un proyecto de vida es más viejo que un viejo que tiene un proyecto de Dios vida. Mío, bravo. El libro de ¿Cómo Víctor se llama Frankl, el libro? ¿no? Haciendo camino. ¿Y está en Amazon? No, él lo distribuyó a la familia y lo tiene muchos ejemplares. Qué bueno. Sí, consígueme uno porque esas son, vamos a decir que esas son las historias que inspiran. Que esa es otra opción también que yo creo que he buscado en mi vida como empresaria. En esos momentos de soledad busco algo que me inspire. A mí me encanta leer biografías, leer biografías en lo que tú estás haciendo. Oye, mira que, sí, yo ya sé que estamos cortitos de tiempo, pero quería encajar una cuestioncita de una soledad en particular, y es las mamás emprendedoras, porque yo pienso que, pues no sé por qué pasa, ¿no es cierto? Pero las mamás que emprenden, ¿no es cierto?, tienen... soy yo, me estoy inventando un tipo de soledad diferente y como acompañadito con un poquito de culpa, con un poquitico de... Ahí te lo iba a decir. Cuéntanos lo que te dicen, porque yo lo veo, pero... lo veo y más o menos sí, pero cuéntanos. Sí, no, y generalmente esos emprendimientos, si coincide con procesos, vamos a decir, de cambios hormonales, que por cierto ahora estoy preparando un curso con una doctora de los cambios hormonales y la menopausia y cómo manejarlo. Okay. O sea, generalmente se puede unir con cambios. Sí, o con tener bebés, o con la menopausia. Sí, exacto. Siendo mamá. La culpa es algo que obviamente la vamos a sentir porque estamos quitando tiempo a nuestros hijos de cosas importantes. Lo que siento es que la comunicación, tú sabes, dejarle saber a nuestros hijos lo que estamos haciendo, balance, de nuevo, lo que hablábamos ahorita, hacer un balance y saber que hay momentos en los que para tú ser creativo y ser innovador necesitas tiempo. O sea, sacar ese tiempo. O sea, sacar tiempo, dejar las criaturas, dejar el trabajo y tú estar en tu tiempo para... Okay. Correcto. Claro, porque tienes que sacar ese espacio para poder recargar baterías con conocimiento nuevo, con una clase, con una inspiración, con un libro, con un ejercicio. O sea, hay que sacar ese tiempo para recargar y regresar nuevamente con eso. Porque yo te voy a... Es mi opinión, ¿no? Pero el que es emprendedor, para mí es un valiente. Sí. Se requiere valentía. Entonces, para ser valiente... Sí, somos valientes, pero hay que ir a conectarnos y reconectarnos para cargar y seguir siendo valientes. Muy, muy interesante ese concepto. Y en mi caso, que uno siente, que yo sentía como eso, yo amo mi profesión desde Colombia, o sea, es una pasión. Y cuando llegan los niños, tú dices, sí, amo a mis hijos, pero también amo mi profesión. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer? Entonces, para no sentirme tan mal, es por eso tenía la práctica inicialmente como un home office. Porque algo que me daba en la cabeza es, yo no quiero un hijo mío a los 20 diciendo, tú nunca fuiste al Mami and Me, tú nunca fuiste. Entonces yo estuve ahí. Claro. Y por eso decidí, pero esas fueron mis decisiones, ¿no? Pero no solté mi carrera. Sí. Y a veces vemos que algunas profesionales sí lo sueltan totalmente, lo sacrifican, pero cuando ya los hijos crecen y se van, ellas se quedan como, ¿y ahora yo qué? Pero mira que, ¿sabes qué? A mí me encanta que uno ahí tiene que acompañar, no sé, pienso yo también, fue algo que yo también me inventé, es que uno se la pilla que no todos los combos son para uno. Y si tú estás criando hijos y emprendiendo, a lo mejor el PTA del colegio no es tu combo. No. Mira que yo nunca fui a un PTA. No, yo tampoco. Perdón para las señoras de PTA, no estamos en contra de ustedes, pero yo no me alineaba con eso. No, pero ¿sabes qué? Y yo no creo que tenga que ver con que el hecho de que nos llevemos mal o que no sé qué. No, es que yo pienso que tú tienes que buscarte, y no sé si fue mi cuestión intuitiva. Claro que yo he tenido terapia, gracias a Dios. Lo recomiendo, todo el mundo debe tener terapia, todo el mundo debe tener terapia. Así como pagas el gimnasio, paga la terapia. Pero mira que fue...
entender de que no solamente yo necesitaba mi combo, que tenían que ser mamás, sino que tenían que ser mamás que también hubieran trabajado y ojalá de muchas edades, porque tú sabes que, mira que cuando yo tenía mis hijos chiquiticos, uno ve a sus hijos chiquiticos y son tan demandantes que uno dice, ¿a qué horas crecen? Crezca. Pero cuando crecen? Sí, ¿cuándo será que crecen? Pero cuando tú tienes unas personas que tienen unos hijos ya de 20 años y están viviendo una etapa diferente, tú dices como que, ay, mira que existe un futuro. Pero ¿sabes qué? Cuando, digamos, ahorita yo tengo adolescentes y pues o sea, nosotros tenemos un blended family y ya los grandes están chéveres. Fíjate que el mayor tiene su novia y entonces uno dice, uno puede tomarse una copita de vino y conversar. Ya son otras experiencias. Pero ¿sabes qué? Tú, digamos, yo ahorita me siento como en deuda de esas mujeres que, digamos, María es una persona que tiene unos hijos mayores y toda la cuestión, y yo, por ejemplo, viaja, y yo, mira, tú no crees, cuando tú te fuiste de viaje, yo dije, esta es mi próxima etapa, y tú sabes qué, y te invitan, ay, sí, ya me dice, mamá, venga, yo pago. Yo paso. Puede. Pero entonces yo me siento también en deuda en que cuando yo conozco una empresaria con unos hijos chiquitos, yo le digo, mi amor, tranquila, existe futuro en un minuto. Entonces, es como que hay que buscar el combo adecuado. O sea, hay que buscar la ayuda profesional. Hay que buscar el apoyo, pero también hay que buscar el combo adecuado para que tú no te sientas tan sola, porque es que es duro. Bueno, pero imagínate tu propio ejemplo. Yo quiero que tú nos compartas, ya para cerrar, este gran podcast que me encanta. Yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Tú eres profesional, has sido esposa, mamá de 3 espectaculares y abuelita. Cuéntame eso que estamos hablando, porque tú ya estás en esa época donde, mira, tú sigues haciendo. O sea, yo tengo unos chiquitos. Sí, tú ya eres abuela y además estás sacando, hasta libros vas a sacar también, o sea, estás haciendo más cursos, cosas, colaboración. Cuéntame entonces esas etapas tuyas para estar donde estás y estás tan contenta. Y yo siempre te he visto, Evelyn, feliz toda la vida. Para mí tú has sido un líder inspirador. Gracias. Cuéntanos. Bueno, primero, antes de responder, brevemente te digo algo, mira, y algo que aprendí con Tony Robbins es los patrones de cambio. Debemos entender que ¿cómo se llama? Hay ciclos. Correcto, los ciclos de primavera, verano, invierno, verano, o sea, hay ciclos y los ciclos pasan todos los años, o sea, nada es permanente. Lo único que es permanente, en mi caso, es la fe en Dios, eso es permanente y siempre va a estar ahí. Pero respondiendo a tu pregunta, bueno, sí, nosotros tenemos aquí viviendo mi esposo y yo 34 años. ¿Cuántos años de casada? 41. 41 ay, entonces tiene, mejor dicho, inspiración total. Cuénteme cómo sostuvo profesión, mamá, esposa, ahora abuela. Abuela. Sí, bueno, mi esposo, nosotros llegamos aquí porque mi esposo le ofrecen un trabajo. Él trabajaba en Páginas Amarillas. Ustedes no recuerdan Páginas Amarillas. Claro que sí, todavía sí. Y entonces él manejaba las Páginas Amarillas en República Dominicana. Entonces buscaban un profesional, él es ingeniero industrial, que manejara los directorios telefónicos de las islas del Caribe. Entonces lo contratan y él viene, tenía un asset debajo de la manga que era bilingüe, que que contratar un hispano para territorio americano. Y bueno, vinimos aquí muy bien posicionados, con una visa de trabajo de mi esposo. Yo allá trabajaba en recursos humanos, trabajaba en psicología, dejé todo eso y vinimos para acá con 3 niños pequeños. Entonces, esos primeros 8 años, que fue donde yo conocí a María Eugenia, yo trabajaba de voluntaria en este seminario de crecimiento personal y sí fui a los PTA. Tú sí que sea, bueno, entonces sí también se puede, sí, chicas, claro, también se puede. Porque estaba en una etapa donde estaba, mi esposo, gracias a Dios, tenía un trabajo estable y yo dije, bueno, voy a aprovechar para crecer esto, o sea, ayudar en el crecimiento de estos niños y estuve muy envuelta en las escuelas. Eso me dio también, hoy en día es una de las etapas que más agradezco porque yo he trabajado, ahora mismo no tanto, pero he trabajado con muchas escuelas. Yo manejaba un programa de prevención de drogas en 10 escuelas de Miami y después en 4 escuelas en Broward. Yo tenía un staff donde yo manejaba esos programas
Y el estar envuelto en la escuela me dio mucha información de cómo ayudar a los padres hispanos. Correcto. ¿Ves? En ese proceso, cómo aplicar en los colleges y todo eso. Entonces, en ese momento también completé otra maestría de Marriage and Family, que era lo que me apasionaba. Mientras hacías PTA, criabas hijos y todo eso. Es que nosotros, todas las emprendedoras somos como hiperactivas. Hiperactivas, y yo decía, no, yo necesito integrarme en esta cultura de una forma... Pero además estaba sirviendo en esta organización. O sea, además servía en esta organización. Y viajaba con la organización a diferentes seminarios. Eso. La gente ocupada es la que hace más. Exacto. Tenía mi familia que venía a ayudarme con los niños, entonces todo eso. Ya después que mis hijos crecieron, y yo concomitantemente siempre trabajé desde que me gradué de la maestría, dije, no, voy a entrar en la salud, programas de salud mental. Y así comenzó todo, y ya después... Y tus niñas iban al ballet, porque me acuerdo, o sea, iban a sus actividades, competencias y de todo. Miami, como están mis nietas ahora. Y yo con ellas ahí, me iba con ellas, mi hijo en karate. Te digo que las emprendedoras somos así. Sí. Yo me acuerdo cuando tú estabas estudiando para sacar, porque tú decías, yo quiero hacer mi propia práctica, y luego, sí, ya tengo mi práctica. O sea, no paraste, ¿sí ves? O sea, no paraste. ¿Pero tú has parado alguna vez? No, me refiero. Yo tampoco. No, tampoco. Lo que vemos es que lo que tú dices, esos ciclos, tú los viviste con intensidad y los aceptaste. Y con intención, sí, o sea, y con siempre intención. con intención. Sí. Entonces, ya después, ya hasta el año pasado, seguí manejando programas de prevención de drogas, y ya me dediqué completo a lo que es dar cursos, a lo que es el consultorio en el Doral, y estamos proyectando unos cursos. ¿Y cómo te va con con nieto o nieta? Con nietas, 3 nietas y un nieto. Mi hijo tiene un varoncito de 1 año y 3 nietas de 14, 12 y 9 años. Feliz, o sea, estoy viviendo esa etapa intensamente. Me voy a todas las competencias de danza. Lo que me ha gustado mucho de haberme independizado, es la libertad. O sea, el sentir que puedo manejar mi tiempo. Y que puedes decidir, me voy, cierro el negocio y me voy una semana. Claro, donde la soledad también la aprovecho para esos momentos de discernimiento, o sea, que donde apunto aquí, me están invitando a esto, pero esto me conviene, no me conviene, vamos a ver, lo pongo en oración. Y entonces como que, no, ha sido de verdad que si hoy yo miro para atrás, digo que todo lo que he hecho valió el esfuerzo. Para mí eres una fuente de inspiración desde que yo te conocí, tú sabes, ¿no? Ay, o sea, mi amor, un punto. No, ¿qué decir? Perdón, yo no sé si esto es parte, pero yo, ¿qué decir de María Eugenia? Oh, my God, sí. No, querida. Que yo viví esas etapas con él. ¿Qué decir? O sea, tú realmente viviste un challenge, un reto en tu vida, que yo me pongo en tus zapatos y yo digo, ¿lo hubiera yo vivido y estar donde tú estás hoy? No, mi hermana. No, bueno, y estar con una sonrisa. Estar con una Óyeme, sonrisa. Eso sí, yo te digo, hablando de creatividad y felicidad, mi querida. Sí, tú eres un buen ejemplo. Tremendo ejemplo. Bueno, y es así donde yo... Pero yo fui inspirada por muchos líderes, y tú fuiste una de los líderes por los cuales yo me inspiré muchísimo. Sí, eso es importante también, o sea... Y por eso recurrí a ti también cuando consideraba lo que tú dices, que cuando necesitas ayuda, yo busqué esa ayuda para mis hijos y para mi familia, y de verdad. Y en la pandemia. Y en la pandemia. Y la primera opción. Y es que ese es un mensaje, buscar ayuda, por favor. Y entonces ahí las conexiones, es muy importante las conexiones. Entonces inmediatamente pensé en ti y dije, yo creo que es la oportunidad. Y me encantaba cuando ellos estaban en sus procesos contigo, porque ellos ya tomaron ese proceso y solo me decían, ay, ayer me reuní con Evelyn. Ah, sí, ¿en dónde? No, desde el parqueadero, yo ya hice mi terapia con ella, o la conversación, porque a veces los adolescentes necesitan conversar con otra persona que no sean los padres. Oh, sí, siempre. Los padres, favor, ellos no nos siempre. Ellos y los esposos necesitan conversar con su propio psicólogo, porque el esposo no es el terapeuta, o la esposa no es la psicóloga. Lo que estamos viendo acá es un ejemplo de Evelyn, de una profesional en todo lo que tiene que ver con la parte de la psicología, pero además de la ayuda desde todo punto de vista, desde los adolescentes, los jóvenes en las escuelas, las parejas
y los empresarios. O sea que esa experiencia tuya es muy invaluable. Para mí, de verdad. Tengo un padre que me inspiró. Oh, no. Unos padres que me Ya me prometiste el libro. Ay, sí. Después me lo pasas. No, yo te traigo Ay, tan bella. Sí, queremos el libro de Oye, nos podemos Papá quedar Muñoz. Acá hablando 4 semanas, como siempre. Yo de una vez, porque ella es la que despide el avión, Ahora, muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí es un gran placer, de verdad. Te quería presentar a Paola. Eres encantadora. Eres no me lo digas tanto porque me lo creo. No. Bueno, pues mira, 1000 gracias por venir. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo creo que nos quedamos con muchos mensajes, pero el más importante es busquen ayuda. Busquen un coach. ¿En dónde te consiguen, Evelyn? ¿En dónde te consiguen la gente que si te quiere buscar? Bueno, estamos en el Doral, con mi teléfono. ¿Y tienes una página de internet? Instagram. Center for Growth and Wellness, estamos trabajando, estamos construyendo la hora porque vienen unos cursos muy importantes. Pero te pueden encontrar en el LinkedIn porque vi que tienes. Sí, okay. Repite el nombre nuevamente de Evelyn Muñoz-San Giovanni. ¿Y la práctica? En el Doral, Center for Growth and Wellness. Eso. Bueno, pues ya saben, busquen a Evelyn, siempre asesórense y si ustedes necesitan o sus hijos necesitan un poco más de ayuda, no inventen la rueda, busquen una persona capacitada, un profesional. La salud mental es lo más importante. Entonces, pues muchísimas gracias por estar acá y otro episodio de Nosotras con otras. Bye. Linda, gracias.